Estábamos hablando sobre el concepto de la infidelidad, ¿no? Entonces, cuando esta persona, uno de los miembros de la pareja, rompe este acuerdo a lo que se ha llegado con respecto a qué se va a respetar entre nosotros, hasta qué punto y a dónde hemos llegado en nuestra relación, a qué acuerdos estamos llegando. Cuando esto oculto se da, rompe con ese acuerdo, rompe con ese pacto que tenemos con nuestra pareja. Entonces, es ahí donde se produce una infidelidad, ¿no? Pero esto lo estamos viendo de una manera un poco más general. Entonces, porque tiene mucho que ver con cómo se da en cada una de las parejas. No siempre el concepto de infidelidad, lo que se está viendo actualmente es que este concepto va a variar en cuanto a sus límites de cuándo se transgrede o cuándo se está respetando. Y eso va a ser muy particular en cada una de las parejas. Finalmente, cada una de ellas define cuáles van a ser esos límites, cuáles van a ser esos acuerdos en cuanto a qué cosa es infidelidad para los dos y qué cosa no. Entonces, eso tiene que ver mucho también con las creencias de cada uno, con la propia experiencia y cuánto estamos dispuestos a ceder con respecto a eso para llegar a un punto de acuerdo con mi pareja al momento de definir qué cosa va a ser y qué cosa no va a ser una infidelidad. ¿M? Mientras eso esté claro y se respete, no va a haber problema y no vamos a cometer este tipo de acciones. Pero aún a veces teniendo claro ese acuerdo, ese concepto que hemos generado ambos, se transgrede, ¿no? Viene este secreto, esto que ocultamos y llegamos a cometer una infidelidad. Entonces, cuando hablo de definirlo y que esta definición va a ser distinta para cada pareja, es porque no siempre para las personas es el mismo concepto. Por ejemplo, va a haber parejas que el simple hecho de conversar con alguien que no está dentro de lo consensuado y que de repente la pareja no la conoce o no lo conoce, puede ser considerado una infidelidad. A diferencia de que si yo converso con alguien, no sé, a la salida del trabajo, pero que mi pareja lo conoce o la conoce, entonces eso no se considera una infidelidad. Por eso es que depende mucho de cada pareja, cómo lo vamos consensuando, cómo vamos planteando esos límites y cómo lo vamos definiendo. ¿M? Por ejemplo, eh, esto es una noticia que salió creo que hace unas semanas y el título es muy claro y acá para algunos va a ser muy claro una infidelidad y para otros no, pero para esta pareja parece que no lo es. Y el título nos dice, una madre dejó salir a su esposo con otras chicas mientras ella estaba embarazada, ¿no? Eran sus vacaciones. Entonces, va a haber muchas parejas que no van a permitir esto. Sin embargo, este tipo de relación era una relación que ya habían definido qué iba a ser y qué no iba a ser una infidelidad. En esos momentos, al conversarlo, abren de cierto modo la relación y se permite que él pueda buscar otras personas mientras estaba embarazada. Puede ser que esto cambie una vez que ya ella da a luz y la situación se va nuevamente acomodando a la crianza de los hijos, a la convivencia, ¿no? Entonces, pero el consenso está ahí, ¿no? Mientras ella estaba embarazada, eso estaba permitido. Y fue un acuerdo a lo que ellos llegan. Para otras parejas, de repente esto va a ser para nada permitido, ¿no? Y van a considerarlo claramente una infidelidad. Sin embargo, para otras parejas no. Por eso les digo que cada una de ellas va a ir definiendo este concepto, ¿no? Los límites son distintos. Implica mucho también el respeto, implica mucho la lealtad, pero se dan diferencias, ¿no? Cada pareja va a poner esos límites, ¿no? Entonces, podemos ver que la infidelidad
es el acto en el cual se rompen las reglas y el acuerdo que hacemos con nuestra pareja. Puede ser que los acuerdos nos permitan hacer muchas cosas, sin embargo, cuando planteamos estos puntos, para lo cual nos vamos a regir en base a esas reglas, cuando se rompen es donde llega esta acción, donde llega esta infidelidad. Y rompe también como consecuencia de esto con muchas cosas que la pareja había ido construyendo. Entonces, ¿por qué, ya una vez definido todo esto, nos preguntamos ahora, ¿por qué la persona que ha cometido una infidelidad puede cambiar? ¿No? ¿De dónde nos podemos colgar para poder decir que esto es así, que esto se cumple? ¿No? Entonces, el cambio puede darse debido a que la infidelidad no es un rasgo de personalidad, es una conducta, es una acción. Por lo tanto, al ser una conducta, hacer una acción, implica tomar una decisión de hacerla o no hacerla. Entonces, no es que dependa de un rasgo que se ha ido formando a través de los años y que va a formar parte también de mi personalidad que yo he ido construyendo, sino que es una acción. Por lo tanto, podemos tener ese poder de decisión, que siempre lo tenemos, para decidir si hacerlo o no hacerlo, si transgredir ese acuerdo, esas reglas que ya nos hemos puesto como parejas y que, claro, tiene una consecuencia bastante fuerte y bastante grande para ambos, ¿no? Entonces, puede ser motivada también por distintos factores, ¿no? No solo va a haber uno solo de ellos, como puede ser los problemas de pareja, sino que ahora vamos a ir viendo qué factores están implicados que motivan a la persona a actuar de esta forma. Ahora, es importante diferenciar y decir cómo nosotros nos dirigimos hacia esto, porque muchas veces hablamos de la persona que es infiel, ¿m? Pero puntualmente es la persona que comete una infidelidad, porque el ser infiel no define a la persona. Es solo, como les decía, una conducta, una decisión, un actuar, una forma de actuar en un momento determinado. Entonces no podemos hablar de un infiel como un rasgo, como una característica, sino es más una decisión, una conducta que se toma. Por lo tanto, es una persona que actúa de esa forma, ¿no? Entonces, puede ser motivada por diferentes factores, ¿no? Pero vamos a ir viendo cada uno de ellos. Eh, la persona entonces puede decidir también no volver a ser infiel o no serlo en su momento, ¿no? Ya que hay esa capacidad. Esa capacidad va a estar muy desligada de una parte de mi personalidad. Si bien hay ciertos rasgos que de repente se pueden presentar, no es que defina eso a que una persona va a actuar de esa manera. Entonces, no lo llevemos tampoco por ese lado. Es más una forma de actuar, una decisión del momento que puede cambiar. Yo puedo decidir hacerlo o no hacerlo. Por lo tanto, las decisiones implican también responsabilidad. Entonces, cuando esto se comete y se quiere salir de esto, se quiere recobrar la relación y ambos están dispuestos a hacerlo, implica cambiar muchas cosas y también tomar responsabilidad de las consecuencias que se dan en base a partir de cometer una infidelidad. ¿M? Entonces, este cambio no es que se da de la nada, ¿m? Sino que el cambio va a implicar trabajo y esfuerzo para la persona. No quiere decir que el cambio simplemente llega y es fácil, no, al contrario, se necesita trabajar, ponerle énfasis, porque no solo implica que la persona que comete una infidelidad cambie, sino que también van a haber muchos cambios en la relación, se tiene que trabajar en diferentes aspectos que se han ido rompiendo, que se rompieron cuando llega esta infidelidad, ¿m? Entonces, el cambio implica trabajo. Ahora, viendo este lado de los factores que están implicados en por qué ocurre todo esto, podemos ver que estos son solo algunos, ¿no? Porque se dan diferentes factores y cuando vemos en la experiencia clínica
al abordar este tipo de casos, que cada caso es muy particular y, y los factores que han ido influyendo para que esto se dé suelen variar mucho, no siempre son los mismos. Por un lado, podemos ver que se pueden presentar ciertas crisis personales, como la edad. Cuando llegamos a una crisis de la mediana edad, vemos que, o a veces las personas sienten, cuánto he vivido, me empiezo a cuestionar muchas cosas, cuánto he disfrutado, me empiezo a cuestionar si quedarme con la misma persona siempre. Entonces llega una etapa de crisis donde no solo es la crisis llena de emociones, sino que se da un cambio intempestivo en mi vida. De repente cumplo 30, cumplo 40 y tengo una relación estable y me empiezo a cuestionar muchas cosas. Llega ese momento de crisis y a veces por un mal manejo de esos momentos pasa esto de la infidelidad. Cuando estamos frente a muertes cercanas de algún pariente, de algún amigo que tiene una edad similar, empezamos a cuestionarnos también cuánto hemos vivido, cuánto hemos pasado, cuántas cosas estoy disfrutando, y a veces al pasar por este tipo también de crisis, donde experimentamos esta sensación, donde perdemos a alguien y que de repente lo vemos joven también, nos empezamos a cuestionar nuevamente nosotros. Si es que lo que estamos haciendo es lo que queremos, o si es que necesito de repente algo diferente. Y si es que es la persona adecuada con la que estoy, o de repente no lo es, y viene mucho cuestionamiento. Lo mismo pasa cuando pasamos por alguna enfermedad que de repente me lleva al borde de la muerte. He estado muy, muy mal, pero termino recuperándome y me vuelvo a cuestionar qué es lo que he estado haciendo también, y si es que lo que llevo haciendo, si es que las personas con las que me relaciono o con las que tengo una relación sentimental son las adecuadas. Cuando llegan este tipo de crisis, vienen todos estos cuestionamientos y a veces decidimos por algunas otras cosas diferentes que terminan afectándonos, ¿no? Lo mismo pasa con las crisis familiares, a veces con familiares que tienen una edad similar a nosotros, o de repente menores o mayores también, pasan por problemas, pasan por enfermedades, y entonces eso también nos termina afectando y nos terminamos cuestionando un poco cómo estamos llevando nuestra vida, cómo estamos también tomando las decisiones y si es que es el camino correcto que hemos elegido, ¿no? Por otro lado, los problemas de pareja también son un factor que puede influir en que una persona tome la decisión de ser infiel. Sin embargo, va más allá de los problemas de pareja. No quiere decir que porque hayas problemas de pareja, siempre una de ellas, uno de los miembros de la relación va a tomar esta decisión. No, porque es como es querer resolver ese problema con eso. Entonces va más allá del problema que se está dando en la pareja. Es cómo yo estoy manejando esos problemas. Si ante los problemas que salen, yo decido eso, es como una forma de solución, pero una solución que no está ayudando para nada, sino que al contrario, no estoy teniendo el manejo adecuado, o no estamos teniendo el manejo adecuado de los problemas que están saliendo. También tiene que ver con el problema a veces del control de impulsos, y acá hablamos ya cuando no se trata de una sola infidelidad, sino que muchas veces pasamos por múltiples de ellas, ¿no? Entonces no se da una o dos, a veces son tres, cuatro veces en lo que va de los años de relación que tenemos, donde se sigue dando, y a veces no tiene mucho que ver con los problemas que tengo o con las crisis por las que he pasado, sino a veces es un problema del autocontrol, ¿no? Del control que yo tengo para tomar decisiones, para frenar mis impulsos y para controlar este actuar, ya que también implica que es una decisión. Cuando hay un problema ahí, cuando se hace difícil manejar esas emociones y controlar esos impulsos, podemos recurrir a esto, ¿no? Y se relaciona bastante con las adicciones, no solo la adicción a sustancias, porque también está implicado a veces bajo las condiciones de los efectos del alcohol o de drogas. También no, no podemos frenar esas conductas y cometemos una infidelidad, ¿no? Por otro lado, las adicciones también tienen que ver con la adicción a veces al acto sexual. Entonces, cuánto yo también
me siento que no puedo controlar esa libido, que de repente mis emociones me llevan mucho a manifestarlo de esa forma, a tener más relaciones sexuales. Entonces, esa libido sube demasiado y nos lleva también a actuar de esa forma. Y por otro lado, también la definición de la infidelidad va a ser un factor que influye. Cuánto de lo que cuánto lo tenemos claro también con mi pareja de qué se considera o qué no se considera infidelidad. De repente, para mí no era una infidelidad lo que pasó, por ejemplo, hablar con alguien por el celular, simplemente que mi esposa o mi esposo no lo conocen, pero para mi pareja sí lo es. Entonces, y el hecho de repente que yo no sabía que estabas hablando con esta persona, nunca me contaste, puede ser considerado para la otra persona una infidelidad. Entonces se cometió. ¿Y por qué? Porque no habíamos definido bien entre nosotros qué se iba a considerar y qué cosas no. Entonces, estos son algunos de los primeros factores que van a influir en esta decisión, ¿no? En que pase o no pase. Por otro lado, también hay factores de repente más personales, más de cada uno, como el riesgo. ¿Cuánto existe también en mí de querer vivir ese riesgo, de querer vivir al máximo, de querer sentir esa adrenalina? A veces el mismo hecho de sentir que estoy viviendo ese riesgo de poder ser descubierto, de que las cosas se pueden descubrir, pero hago lo posible para que no pase, para que no me descubran, es algo que nos encierra en un círculo y nos puede llevar a este tipo de acciones, ¿no? Por otro lado, el poder, ¿no? El poder y el control. Mientras más sensación también de poder tengo, o al momento de cometer una infidelidad, estoy sintiendo que siento más poder y más control sobre la otra persona, también lleva a que esto se vuelva a repetir, ¿no? Nos da como que cierta seguridad, como que reafirmar ciertas cosas en la persona, sin embargo, de un lado en que estamos dañando, ¿no? Es como una forma de sentir ese poder, ese control sobre el otro, pero que va a dañar a la otra persona y va a dañar la relación. Sin embargo, es un factor que influye en que esto se dé. Por otro lado, también los trastornos de personalidad. Muchas veces los trastornos por el control de impulsos, algunos diagnósticos que nos llevan a actuar impulsivamente, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad también, el trastorno obsesivo compulsivo, de repente también otros trastornos como del estado de ánimo. Entonces, sí, va a influir de cierto modo a que se pueda actuar de alguna forma, pero va más dirigido no al hecho de que esto es una consecuencia de que la persona sea infiel, sino que esto es un factor que influye sobre algo más, algo extra, no sobre la decisión. Los trastornos no van a decidir por ti, pero sí actúan de repente en el control de impulsos, en cómo yo manejo mis propias emociones y cuánto también yo me hago responsable de ese diagnóstico que tengo. Cuánto yo también estoy haciendo para que ese diagnóstico no influya en mi relación. Entonces, también implica tener responsabilidad de lo que yo voy teniendo, de lo que yo voy pasando, de las cosas que traigo yo hacia la relación. Entonces, esto no es que influya directamente en tomar esa decisión de ser infiel, sino que influye en otros factores como el control de impulsos, el manejo de mis emociones y que me lleva a mí a no manejarlo de la mejor forma y puedo decidir por eso. Por otro lado, también se da una especie de enamoramiento. Cuando conocemos a alguien, de repente una nueva persona, a veces surge esa atracción por el otro. Surge cierta especie de enamoramiento como surge al principio de cualquier relación con la persona que me siento atraído. Entonces va a ser un factor porque yo puedo decidir si con ese enamoramiento seguir con eso o hablar con mi pareja y a esclarecer las cosas que de repente no necesito ahorita
o no estoy dispuesto a seguir con la relación y que prefiero de repente establecer una nueva relación con otra persona. Porque sí va a influir, porque posiblemente con los problemas que hemos ido pasando y se ha ido deteriorando de cierto modo la relación, pero eso no implica que porque las cosas se van deteriorando, tengo que recurrir a esto como una alternativa de solución. Entonces, a veces va a llegar en esas circunstancias una persona que conozco y puede surgir esta especie de enamoramiento, pero va a depender de mí cómo yo voy a actuar en base a eso. Si seguir con este lado que me dice mantenga a esta persona ahí, o hablar y esclarecer las cosas para ver lo que de verdad necesito o lo que de verdad estoy buscando. Por otro lado, el deseo sexual, el impulso sexual cuando está a veces desregulado o es altamente intenso, la libido suele subir bastante en algunas personas, entonces se vuelve un factor importante en cuanto a cómo voy a expresar ese deseo sexual. Tampoco es que influya directamente en porque yo tengo más deseo sexual, voy a actuar de esa forma. Hay un poder de decisión también ahí. Si yo tengo también ese deseo sexual alto, puedo hacerlo con mi pareja, puedo manifestarlo con mi pareja. Y cómo lo vamos manejando también nosotros. De repente mi pareja tiene un deseo sexual distinto, de repente es más bajo. Entonces, ¿cómo manejamos también eso? ¿Cómo hacemos para que yo pueda sentirme también satisfecho con esa relación, sabiendo que yo tengo un impulso sexual más alto y de repente mi pareja un poquito más bajo? ¿Cómo lo manejamos? Llegamos a un consenso, lo conversamos. Pero no necesariamente porque tengo mayor deseo y mi pareja no lo tiene, tengo que recurrir a esto. Es una decisión. Yo tomo esa decisión. Y por último, las creencias también con las que hemos crecido, con las que nos hemos ido formando, también depende en dónde hemos ido creciendo, ¿no? Las mismas creencias que vienen de repente de la crianza de nuestros padres, el lugar donde nos hemos desarrollado, va a diferenciar mucho cuánto de eso lo normalizamos y cuánto lo permitimos y cuánto lo conversamos también, cuánto vemos que esto de verdad puede dañar a la otra persona y a pesar de eso lo hacemos o decidimos pararlo. Entonces, estos son algunos factores que influyen en la decisión de una persona a cometer una infidelidad. Sin embargo, no podemos decir que estos factores son una excusa o son un obstáculo para hacer un cambio. ¿No? No porque se hayan presentado todos estos factores que se los he comentado ahora, van a bloquear o van a ser un obstáculo para que las cosas cambien a partir de que se comete una infidelidad. Por ejemplo, no podemos decir que mi problema en cuanto al control de mis impulsos no me permite cambiar y voy a seguir siendo infiel. Yo tengo que responsabilizarme también de eso y ver qué hago con ese problema. Si se trata de eso, ¿no? Si yo siento que mi deseo sexual es muy alto, también entonces, ¿qué hago con eso? ¿No? ¿Cómo puedo yo hacer algo para que eso no me lleve a mí a actuar de otra forma? ¿No? Igual con los diagnósticos, ¿no? Yo necesito tener esa responsabilidad, poder hacer algo con eso y no simplemente dejarlo como si fuera una excusa, como si fuera un impedimento para que las cosas cambien, ¿no? O que simplemente se lo atribuyo a estos factores el hecho que yo cometí o no cometí una infidelidad, ¿no? No depende de eso, sino depende de una decisión en el momento sobre todo. Y ahora, hablando un poco de los factores, definiendo también lo que lleva la infidelidad, el mismo concepto de lo que es, que hemos visto que es muy particular, también es importante hablar de cómo solucionamos esto, ¿no? ¿Qué necesitamos o qué cosas tienen que pasar para poder de repente sobrellevar esta situación? Ya de por sí el hecho de cometer una infidelidad va a ser muy doloroso
para la pareja y sobre todo para la persona a la que se le es infiel, debido a que esto, según la perspectiva que yo manejo, que viene a ser más la terapia sistémica, ¿no? Es la mirada sistémica de todo esto, de cómo a través de la interacción, a través de las conductas y cómo interactuamos entre nosotros, se da o no se da una solución. También esta mirada nos permite ver que estas consecuencias en la otra persona son muy similares a vivir una especie de trauma, debido a que es una ruptura, es un dolor tan intenso que deja una huella, deja una marca bastante grande en la otra persona. Y también en la persona que comete esta decisión, ¿no? Este actuar. Debido a que no solo genera una ruptura en lo que se ha venido construyendo, sino que también genera mucho malestar, mucho estrés, mucha ansiedad, genera también diferentes emociones que van a repercutir en el bienestar, no solo de la relación, sino también de la misma persona. Entonces estamos hablando de un tema bastante delicado. No, muchas veces queremos hacer algo más sencillo cuando pasa eso y pensamos, vamos a hacer un borrón y cuenta nueva y empezamos nuevamente y, y se ha visto que eso no ayuda, que al contrario, eso simplemente se sigue guardando esa herida y va generando un resentimiento. Por eso es que cuando pasa este tipo de problemas en la relación, va, va a tomar un lugar en el que si no se supera y si no se va cerrando este problema, este dolor, va a salir en algún otro momento. Por más que digamos, ya lo superamos y eso no se ha trabajado de manera adecuada, pasa un problema posterior. Por ejemplo, nos peleamos porque alguien no limpió la cocina y este problema de la infidelidad va a saltar, va a salir y siempre va a tomar lugar en cualquiera de los otros problemas que puedan salir en la relación. Porque toda relación es así. O sea, nunca es que vamos a ser una pareja que nunca discute o nunca tiene un malentendido o no tienen diferencias. Al contrario, eso es normal. El problema es cómo manejamos esas discusiones, ¿no? No el hecho de discutir, porque somos diferentes, tenemos perspectivas diferentes y en algún punto vamos a chocar. Entonces, cuando se dan estos choques, cuando se dan estos malentendidos, solo se da el problema puntual porque ha pasado eso, sino que también sale este tema como un intruso, como que siempre está ahí empeorando las cosas, porque nunca se dio solución, porque a veces simplemente queremos perdonar y pensamos que llegar al perdón es lo adecuado, que llegar al perdón es lo que necesitamos, y a veces simplemente damos el perdón como si fuera algo para pasar la página. Y eso lo vemos nosotros como un falso perdón, no es real, porque siempre sale, en algún momento sale, o lo sigo sintiendo, sigue molestando esa herida. Entonces, cuando se trata de este tipo de dificultades, cuando una persona comete una infidelidad y trae todas las consecuencias a la relación, de todas maneras es necesaria una terapia de pareja. Y una terapia de pareja porque la infidelidad es un problema de pareja y se necesita resolver en pareja. Muchas veces pensamos que, claro, dependiendo de los factores que han sido influyentes, porque si hablamos de un control de impulsos, no solo necesitamos de repente la terapia de pareja, sino también una terapia para enfocarme un poco en esa parte mía, porque me está costando controlar esos impulsos, ¿no? O si tengo una adicción, o si tengo un tipo de diagnóstico, y eso es más personal. Sin embargo, el hecho de restablecer la relación a partir de lo que sucede, el hecho de poder continuar, si es que ambos al conversarlo decidimos seguir con la relación y luchar por esto, intentar resolverlo, intentar superarlo, que es una decisión de ambos, ¿m? Entonces implica un trabajo
Y es un trabajo que toma un poco de tiempo, sobre todo porque es una herida bastante grande. Por eso es que se recomienda siempre, ante una infidelidad, una terapia de pareja. Y si es que se puede, claro, al mismo tiempo poder llevar algo más personal, ¿no? Pero la terapia de pareja es importante en estos casos porque se trata no solo de la responsabilidad, claro, por un lado, de la persona que comete esta infidelidad para poder asumir las consecuencias, pero el asumir las consecuencias implica también en, ponernos a ver un poco a la otra persona, cómo yo entiendo ese dolor que está sintiendo la otra persona con lo que acaba de pasar. Y no solo buscar que la otra persona o llegue al perdón o simplemente se calme, porque es un intento que no va a ayudar, es un objetivo que no es necesario ahí. Lo que se necesita primero es entender el otro lado y entender cómo lo que ha pasado y lo que yo he hecho o la persona que comete esa infidelidad hace, tiene un efecto tan grande. ¿Mm? Entonces, a eso me refiero con asumir esa responsabilidad. No solo es el hecho de pedir perdón y cambiar ciertas cosas mías, sino que también implica un trabajo de pareja. Cómo yo voy a entender ese lado de la otra persona y entender que frente a esto, la otra persona también tiene una reacción muy grande y poder encontrar juntos de qué manera esos momentos donde ese instante se prende la inseguridad, se prende la desconfianza, se prende el dolor, cómo yo hago en esos instantes para ayudarla, validar y que eso poco a poco pueda ir disminuyendo y podamos también pasar esos momentos. ¿Sí? Entonces, por eso es un trabajo de dos, no es un trabajo solo donde uno tiene que asumir todo. Muchas veces pensamos, no, que la persona que tiene que ir a terapia es la persona que está más dolida, porque tiene que trabajar ese dolor, o la persona que tiene que ir a terapia es la persona que cometió la infidelidad. No, es solo una parte. Justo por eso, la terapia de pareja trabaja esos dos lados, tanto la persona que comete esa infidelidad y también la parte del dolor. ¿Mm? Entonces, trabajar en la relación no es cosa de uno solo, sino es cosa de los dos. Entonces, bueno, hemos llegado también a la parte final de este chat, parte final de este webinar, perdón. Y creo que podemos darle paso también a las preguntas. Si es que por ahí tienen algunas dudas, tienen algunas preguntas, quieren hacer o quieren tomar algunos apuntes también o algún comentario, es totalmente bienvenido. Claro que sí, licenciado. Por ejemplo, le comento, aquí nos dice, la pareja debe tomar terapia, pero los hijos también. ¿Cuán importante es esto? Para los hijos las infidelidades no son un mal ejemplo. Ujú, ujú, claro. Eh, es importante no mezclar ciertas partes de todo esto, porque si bien los hijos van a enterarse de alguna otra forma que ha pasado esto, eh, no se incluye dentro de la terapia para resolver este problema. ¿M? Como les decía, la infidelidad es cosa de la pareja. Por lo tanto, la pareja tiene que hacer algo para remediar esto. Entonces, un problema de pareja se resuelve en pareja. No involucramos en ese tema a los hijos. ¿M? Involucramos, si es que, claro, va a llegar un momento donde las cosas se tienen que saber, sobre todo si ellos ya tienen una edad, ya están en la adolescencia de repente y es más, más fácil entenderlo, se va a tener que comunicar de alguna u otra forma lo que ha pasado. Sin embargo, se comunica de forma en que podamos hacerle entender que eso es responsabilidad de nosotros, que las cosas nosotros nos vamos a encargar, que ellos no se tienen que preocupar de eso, que no tienen que responsabilizarse, que no tienen una presión ahí para que las cosas cambien, sino que depende de nosotros.
Pero en la terapia, claro, si quieren, está también totalmente válido que los hijos, si es que lo necesitan, puedan llevar también para ver cómo esto les afecta, cómo están tomando esa decisión, esa noticia también. Sin embargo, no mezclamos esos dos lados. Una cosa es la pareja y otra cosa es la familia. La familia involucra a los hijos. También hay otra consulta que nos hacen. ¿La terapia de pareja es para seguir unidos o no? Mm. Va a depender también de qué cosa planteamos con mi pareja, lo que vamos a querer conseguir con la terapia. Sí, puede ser para seguir unidos, puede ser que en el transcurso de la terapia también decidimos no seguir unidos. Y la terapia no solo sirve para arreglar de repente este problema, sino también para, a pesar de que decidimos no continuar con la relación, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo llevamos? Si es que a partir de esta separación alguien va a salir de la casa o se va a quedar ahí y cómo va a ser. ¿Mm? Sin embargo, cuando la pareja decide llevar terapia para trabajar estos temas, sí es importante ese consenso, ¿no? De los dos, un mismo objetivo para poder trabajar en base a eso. Ya sea seguir unidos o si en el transcurso también se da, de repente las cosas cambian. Y eso suele pasar. Suele pasar que empiezan muy motivados, pero algo sucede en el transcurso y alguno de ellos dice, no, ya no voy más. Como también puede pasar que sí, que lo logran y que las cosas cambian, se comprometen y todo va mejorando. Por ejemplo, también nos comentan de una situación. Ella me fue infiel, pero no quiere estar ya conmigo como pareja, pero quiere que Ujú. vivamos juntos en la misma casa. ¿Cuál sería la solución? Mm, claro, claro, entiendo. Mm, claro, entonces ahí estamos hablando, claro, que se cometió una infidelidad, sin embargo, están y siguen viviendo juntos. Sin embargo, no como parejas. No sé si con esto tienen hijos, ¿no? O simplemente viven juntos, porque va a hacer la diferencia eso también. Acá hay que ver también por qué, a pesar de no ser parejas, yo estoy queriendo seguir juntos o viviendo juntos en la misma casa. ¿No? Es muy diferente si se trata de una pareja con hijos y de una pareja que no los tiene. ¿Mm? Porque muchas veces cuando hay hijos de por medio, pensamos que separarnos puede afectar más todavía a los hijos. Sin embargo, no necesariamente es así. La separación en sí no es lo que afecta, es cómo como papás manejamos esa separación. ¿Qué, qué acuerdos vamos a tener? Si yo me voy a ir de la casa, entonces, ¿en qué momentos voy a ver a mis hijos? ¿En qué momentos voy a venir a conversar con ellos, a jugar con ellos, a salir con ellos? Y esos acuerdos a los que se llega se respetan, ¿no? Lo que afecta es cuando llegamos a acuerdos con nuestros hijos, no los respetamos, ¿no? Eso es lo que afecta más. Por otro lado, si es que fuera el caso contrario, ¿no? Donde no hay hijos de por medios, sí hay que ver qué está pasando ahí, ¿no? Porque es un poco contradictorio de repente o que queramos separarnos, pero al mismo tiempo seguimos viviendo juntos, ¿no? Entonces, ver qué pasa ahí también, ¿no? Que de repente se le está haciendo difícil también esa ruptura. Entonces, vamos de a pocos. De repente lo que se necesita ahí también es tiempo, ¿no? Para asimilarlo, ¿no? Claro. Otra consulta que nos hacen. Los salientes, entrantes, amigos con derecho, si salen, ¿no? con otra persona, ¿son infieles? Ah, ya, si no, si es que no tienen una relación formal, sino son salientes, amigos con derecho, bien, eso va a definir, eso lo tienen que definir ellos. Si yo tengo una pareja, o tengo un saliente, o tengo un amigo, una amiga con derecho, sí es importante hablarlo. Hacia dónde estamos yendo, qué se va a permitir y qué cosas no se va a permitir. Porque en base a eso que definimos nosotros, también vamos a ver si es que esto se trata de una infidelidad o no se trata de una infidelidad. Por el otro lado, si es que
una persona tiene una pareja estable, pero al mismo tiempo tiene salientes, tiene amigos con derecho o algo, si es que eso está permitido por la pareja, entonces eso no sería una infidelidad. Sin embargo, si eso es oculto y nadie lo sabe y la pareja tampoco, claro que sí. ¿M? Pero va a depender mucho de cómo yo defino eso con estas personas. Tanto si no tengo una relación formal y simplemente somos salientes, somos amigos con derecho, cómo definimos también el ser amigos con derecho, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Vamos a tener cierta exclusividad solo con nosotros? ¿O podemos salir con cualquiera? ¿O podemos hacerlo con cualquiera? Eso lo definimos con esa persona. ¿M? Eso sí es importante hablarlo. Ujú. También nos consultan si, o sea, ¿cómo se puede ir a terapia con la pareja después del daño que se hizo? ¿Se puede ir solos? Porque a veces decimos por los hijos que hay que seguir juntos, ¿no? Pero hay mucha dolencia. Mm, claro, claro. Sí, también se puede ir solo. Eh, Va a depender también del tipo de terapia. ¿M? Aquí lo importante, o de repente lo que puede ayudar un poco más es, si es que se quiere trabajar ese punto de la infidelidad, ¿no? Una terapia que esté enfocada en eso, ¿no? Donde se pueda ver esa parte de la infidelidad y cómo ha sido ese hecho para la persona. Entonces, va a depender también quién va a la terapia, ¿no? Si es que es la persona que fue infiel o si es que es la persona a la que le fueron infiel. Y qué es lo que también quiere trabajar con eso. ¿M? Si es que yo busco superar ese daño, ¿no? Superar ese dolor, pero a pesar de eso, seguir con esta persona y queremos seguir juntos, entonces podemos apaciguar ese dolor. Sin embargo, no se va a trabajar a profundidad la relación con este hecho que ha pasado. ¿M? Se queda como que a medias, porque solo estamos teniendo una parte de la pareja. Y para superar esta infidelidad sí sería necesario ambas partes. ¿M? Entonces, si es que se puede dar el caso donde invitar a la pareja y que esto se vuelva también recurrente y en la terapia abordarlos a ambos, abordar la relación en sí, ayudaría más. Sin embargo, sí se puede ir solo, ¿no? Pero va a ser un poco limitante también en ese sentido, si es que queremos mantener la relación, ¿no? Si es que la relación no va más, claro, podemos ir individualmente a terapia para superar un poco, o superar este hecho, ¿no? Este hecho que es bien fuerte para cualquiera. También nos comentan, ¿qué hago después de la infidelidad si el que falla no lo reconoce y sigue en lo mismo? Mm, claro, muchas veces eh, va a depender también de nosotros qué es lo que buscamos de todo esto. Si es que a pesar de todo eso yo decido mantenerme en la relación, si es que yo también decido mantener este vínculo con esta persona, más allá de si tenemos hijos o no, ¿m? Vamos a tener que ver que mantenerlo implica un trabajo, ¿m? Y también ver de qué forma yo voy a tolerar ese dolor, voy a manejar ese dolor, porque ya estamos viendo que por el otro lado, la otra persona no reconoce eso, entonces se vuelve más complicado, se vuelve más complicada la relación también, y, y hay una discrepancia abismal, porque yo veo que se cometió una infidelidad y de repente mi pareja no lo ve así, entonces llega un punto en el que eso va a generar cada vez que se toque el tema o cada vez que salga una discusión y eso puede ir incrementándose. Entonces, si yo decido igual quedarme, voy a tener que asumir eso, ¿no? Asumir y ver que las cosas van a ir empeorando si es que no sabemos manejarlo. Entonces se vuelve más tedioso, se vuelve más difícil, se vuelve más conflictivo, ya que yo veo ahí un error, yo veo que hubo un daño, pero la otra persona no lo ve. Entonces convivir con eso se vuelve un poco difícil para ambos, ¿sí? Entonces va a tocar también a la persona decidir, ¿no? Decidir si en verdad yo quiero lidiar con todo eso, estoy dispuesto a lidiar con todos esos problemas, entonces me puedo quedar.
Sin embargo, si no estoy dispuesto, voy a tener que preguntarme un poco si es que me voy a quedar aquí o de repente tomar otra decisión, ¿no? Si yo no estoy dispuesto a tolerar eso. Ok. Muchas gracias, licenciado, por su presentación. De todas maneras, queremos agradecerle por la información que nos ha brindado el día de hoy. Ha sido muy valiosa. Bueno, queremos agradecerle también a todos ustedes por participar. Nos despedimos muy agradecidos. Muchas gracias a todos por asistir. Les deseamos que tengan una bonita noche y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, ya que nos encuentran como Felizmente Seguros, para que puedan tener más información y novedades en temas de salud mental y también puedan participar de otras charlas como esta de manera gratuita. Bueno, muchas gracias de nuevo, licenciado, muchas gracias a todos y que tengan una bonita noche. Bueno, gracias a ustedes, también gracias por asistir. Espero que este tema también haya sido de ayuda, haya podido por ahí aclarar algunas cositas. Yo sé que hay varias preguntas, todos queremos saber un poco más, sin embargo el tiempo nos queda corto. ¿Mm? Pero espero que haya podido también ayudarlos un poco respondiendo estas dudas. ¿Mm? Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Les deseamos una linda noche. Hasta luego. Hasta luego.